Hey, ¿cómo vamos pues, parranda de calidositos y calidositas? ¿Bien o no? Bienvenidos a Capital Llantas Medellín. El día de hoy vamos a tener un instructivo del debido cuidado o de las reparaciones de nuestras llantas. Nos encontramos con un profesional en el tema, Ricardo de Capital Llantas Medellín. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué más, José? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Efectivamente, hoy vamos a hablar de cómo se debe reparar una llanta. Efectivamente, hay varias opciones, obviamente hay unas mejores que otras y eso vamos a tocar ese tema el día de hoy. Bueno, Ricardo, hablando específicamente del tema de reparación de las llantas, ¿cuáles son esos métodos de reparación de las llantas? Listo, bueno, hablando de la reparación, existen varios, pero en este caso solo vamos a tomar 4. Ejemplos serían los líquidos que se insertan en las llantas como tal. Tendríamos lo que es mechas, tendríamos parches en frío y tendríamos parches en calor. Estos los vamos a explicar mediantemente en este video y los invito a que nos acompañen para que tengan más información, sus pros y sus contras. Entonces venga para que miremos cómo se hacen esos procesos. Hablando de ese primer método que sería el líquido antipinchazos, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería ese líquido antipinchazos? Listo, el líquido antipinchazos tiene sus pros y tiene sus contras. Voy a hablar brevemente sobre él. Es un líquido que hace que cuando la llanta tenga una perforación, el líquido actúe sobre y lo selle. ¿Qué pasa? Tiene unos pros y tiene unos contras. Que serían, el pro es que bueno, estás con un líquido que constantemente está ahí, entonces si te pinchas no va a perder aire inmediatamente. Los contras, que por ejemplo como ese líquido está en contacto con la llanta y está en contacto con el rin, va a perder sus capacidades, sus químicos, entonces la llanta se puede deteriorar mucho más rápido. Fuera de esto, cuando manejamos una moto a altas velocidades, esto va a generar una carga adicional en ciertos puntos de la llanta porque es un líquido, entonces va a generar unas vibraciones a altas velocidades. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. O sea que, según entiendo, eso nos desestabilizaría el vehículo. Sí, si no sabemos echar la cantidad o tenemos mucho líquido en la llanta, entonces eso va a generar una vibración que al rodar se va a sentir demasiado. Ya teniendo entendido ese primer método, que es el líquido antipinchazos, vamos a entrar en contexto con el segundo método, que serían las mechas. ¿Cómo funciona el tema de las mechas? Las mechas es algo que ya es como por la última, que estás varado, que tienes tu kitcito pues de mechas como tal, que estás en carretera o que ya estás altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque la mecha es para afecciones rápidas, o sea, no hay que desmontar la llanta ni nada. Vienes, introduces una varilla, la parchas ahí, listo, y sigues tu camino. ¿Qué pasa con las mechas? Como igual a todos los métodos, tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que es algo rápido, te desbaras, sigues tu camino sin ningún inconveniente. Los contras son que la afección en la rueda va a ser mucho más grande, entonces a la hora de reparar bien va a ser un poco más complicado. Y segundo, es un método que se puede usar máximo por 48 horas. Esto es algo muy importante, porque si se sigue usando, la llanta puede sufrir daño tal que se puede explotar. Entonces es algo muy importante entender. Una mecha es algo momentáneo, o sea, es un desvare momentáneo que se usa en carretera, algo ya pues por la última, exacto. Vamos a hablar del tercer método, ya entendiendo este segundo método que serían las mechas. Ya vamos a entrar en el tercer método, que ya serían los parches en frío. Ya teniendo en cuenta esos dos primeros procesos, vamos para un tercer proceso, que sería el parche en frío. En lo que a mí respecta, lo que yo sé, me han dicho, es que es de los mejores procesos que se le puede hacer a una llanta para su reparación. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto, digamos que el proceso de parche en frío es uno de los mejores o el más recomendado directamente pues por nosotros como Capital,
porque es en donde menos daño se le hace a la llanta o literalmente no se hace daño. El por qué es porque el proceso es más o menos eso. Retiramos la llanta, la bajamos, retiramos lo que afectó la llanta como tal, puede ser un clavo, puede ser una grapa, un tornillo, o sea, entre otras cosas. Pulimos la parte que fue afectada, le echamos pues su respectiva pega como tal, esperamos unos minutos a que seque y ponemos el parche, generamos una presión para que se unifiquen pues estas cosas y poder que la llanta tenga su integridad intacta. ¿Cuáles son los pros como tal? Que la llanta pues queda lo mejor posible, o sea, literalmente no afectamos para nada la llanta, ni lonas, ni cauchos, ni químicos, ni nada, y mantenemos la integridad. ¿Cuáles serían los contras como tal? Que no todo el mundo está como capacitado para hacer este servicio sin generarle daños a la motocicleta, tanto en pinturas como entre otras cosas. Aquí en Capital Llantas pues manejamos todos los estándares como herramientas, cuidados a pinturas, bueno, entre otras cosas. Ya saben, entonces, aquí en Capital Llantas Medellín, con los profesionales mejor capacitados en el tema para los parches en frío, para el cuidado de tus llantas y de tu motocicleta. Ya teniendo en cuenta esos primeros 3 procesos, vamos para el último, cuarto proceso, que serían los parches en caliente. ¿Cómo funciona el tema de los parches en caliente? Bueno, el parche en caliente es ya cuando la fricción en la rueda fue demasiado grande o utilizamos una mecha para reparar la llanta, ya que la mecha pues destruye el radial de la llanta igual que las afecciones grandes. Entonces lo que pasamos acá es hacer con unos cauchos especiales y una prensa al calor, es fundir un caucho para integrarlo en la afección o en el roto, mal dicho, para hacer un lleno como tal y que la llanta permanezca con su integridad. Entonces así optimizamos pues que la llanta subsista porque tiene sus riesgos. Sus riesgos son que como trabajamos la llanta sobre el calor y que la llanta tiene unas lonas internas, estas pueden ser encogidas ya que la llanta tenía una afección anteriormente. Entonces siempre está como ese 50-50 de que la llanta se salve o de que la llanta pase a una mejor vida, por decirlo así. Ya vimos esos 4 procesos de reparación de nuestras llantas. Haciendo una conclusión, una recapitulación de estos 4 procesos, tenemos entendido que el primero es el líquido que se ingresa dentro de nuestras llantas, que sería más como un método preventivo para evitar los pinchazos en nuestros vehículos, en nuestras llantas. El segundo proceso serían las mechas, que no es como lo más recomendable para nuestras motocicletas, ya que puede generar un daño más grave en nuestras llantas, es más como por el desbarre. El tercer proceso serían los parches en frío, que es, ya saben, lo más recomendable para el cuidado, para la reparación de nuestras llantas, que lo hacemos, ojo, aquí en Capital Llantas Medellín con los técnicos especializados en el tema. Y el cuarto proceso sería el parche al calor, que ya es por una afección de un tamaño mucho más grande para hacer un recubrimiento de la llanta y que ese calor, ese caucho que nosotros le ponemos para hacer el parche al calor se integre nuevamente con la llanta y así la llanta quede en perfecto estado. Ya saben, para más capítulos síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, comenten, dejen su like y nos vemos en un próximo episodio con los técnicos aquí en Capital Llantas Medellín. Ya saben, que estén muy bien.